Hemos llegado al final y yo quiero cerrar con algo que cabe resaltar en este momento. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, déjame decirte que el templo todavía estaba en pie. Déjame decirte que todavía se ofrecían sacrificios de sangre, porque el templo estaba en pie y estaba el sacerdocio arónico y levítico funcionando. Hasta el año 70, en que el emperador Tito bajó y destruyó el templo, fue cuando pararon los sacrificios de sangre. Pero en los tiempos de Pablo, 70 años de la muerte de Mashiach, hubieron todavía en el templo sacrificios de sangre. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo con esta particularidad de decir que el fin de la ley es el Mesías, es Yeshua, era para alentar a los judíos mesiánicos, judíos que se convirtieron al judaísmo, griegos y extranjeros que se adhirieron a la fe del Mesías, a que aunque el templo estaba en pie, no había necesidad de pagar sacrificios de sangre, porque ya el Señor no aceptaba eso y estábamos en otra dispensación, la dispensación de la gracia. Entonces, mi amigo, tenemos que mirar el entorno histórico donde se desarrolló la epístola de los Gálatas, porque si nos descontextualizamos del entorno histórico, político y geopolítico de la época, vamos a caer en horrendas interpretaciones y le vamos a hacer daño al pueblo. Y yo quiero hacer una salvedad. Todo aquel que predica la palabra ha escogido el mejor camino, que es ser ministro del Señor aquí en la tierra, independiente de la religión que profese o enseñe o propague. Pero vamos a tener en cuenta algo, querido amigo, usted que enseña la Escritura, el Señor nos va a demandar lo que estamos enseñando. Y ahí es donde tenemos que tener filtros para que nuestra enseñanza no esté leudada con doctrinas de hombres ni con pensamientos humanos. Por eso la palabra es clara, la palabra no se contradice. ¿Quiénes son los que se contradicen? Los hombres. ¿Y qué tenemos que ir? ¿A escuchar a un hombre, a escuchar al otro, a viajar a otra nación, a escuchar a otro? No, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad. Ahora, ¿qué judaizantes nos pueden llamar a nosotros siendo mesiánicos? Yo no creo que nosotros seamos judaizantes, al contrario, exponemos algo con mucha nitidez que cualquiera con claridad la puede entender. Lo que pasa es que los mandamientos morales nunca se pueden echar a la basura, ellos siguen siendo perpetuos. Porque ¿cómo yo le puedo decir a un talmín, deshonra a tu padre y a tu madre? Vaya y robe. No, los mandamientos de Yahweh no se pueden negociar. La ley mosaica tiene varias variaciones y se puede adaptar de acuerdo a los tiempos. ¿Aló? Es más, hay mandamientos mosaicos que no los podemos aplicar en este tiempo porque ya no son aplicables. Por ejemplo, ¿por qué no son aplicables? Porque no hay un gobierno religioso que rija y condene o absuelva y juzgue al pueblo. El Sanedrín no existe. Entonces imagínense, cuando tenemos un problema tenemos que ir al rabino o ir afuera a cortes o a leyes civiles para resolver los problemas. Problemas de falsedad, de robo. Dos, estamos en la diáspora. El gobierno de Israel es un gobierno conformado por ministros. No hay rey. ¿Aló? Y como no hay rey, no hay un gobierno establecido para gobernar. El reino mesiánico todavía no ha llegado. Entonces hay leyes que están en la Torá que no podemos aplicarlas. En la Torá dice que al homosexual hay que matarlo. Ahora, ¿quién mata al homosexual? ¿Quién lo juzga? Elohim directamente, en justicia lo juzga. Entonces hay cosas que no se pueden adaptar mosaicamente a este tiempo, pero hay mandamientos perpetuos que no se pueden negociar, como son los 10 mandamientos. ¿Me hago entender? Y entre esos está celebrarle las fiestas a Yahweh, celebrar el Shabbat, santificar las fiestas,
respetar a padre y madre, santificar el nombre, aló, no desear la mujer del prójimo, no caer en la idolatría, amén, y no robarás. Esos son básicos. Esos mandamientos son eternos. Y hay mandamientos mosaicos que los usamos porque nos traen una condición de vida sana. Son buenos, pero no nos sirven para ser justificados. Nos sirven para darnos una condición de vida mejor, pero para ser justificados no, porque tenemos un sacerdote y un templo donde Él ofreció un sacrificio por nosotros para ser aceptados por el Padre. Y es la sangre de nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Interesante, alguien podría malinterpretar eso. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando el protestante o el indocto lee esto y lo saca del contexto, puede decir que la ley trae maldición, que la ley es mala, y le dicen a usted, mire, no vaya ya, no celebre Shabbat, no toque chofar, no celebre las fiestas, no guarde mandamientos. Eso es los judíos, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, cuando usted entra a esta congregación fuera de eso, le empieza a ir de pronto como difícil y dice, sí, me está yendo mal, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es una cosa mal interpretada. Está diciendo los que dependen de las obras de la ley. Una cosa es depender de las obras de la ley para ser justificado, y otra cosa es guardar los mandamientos porque ya fui justificado. Nosotros acá somos justificados por la sangre del Cordero, pero guardamos mandamientos por amor, por obediencia, porque tenemos la ley del Espíritu dentro de nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cuál era el problema de los Gálatas? Que querían imponer mandamientos a la fuerza, pasando por el sacrificio de Yahshua. Y dice la palabra que el que infringe un solo mandamiento es culpable de todo. Entonces, el mandamiento que fue creado para hacer algo bueno en el hombre se transformó en su propio verdugo, no porque el mandamiento sea malo, sino porque el hombre en su naturaleza baja y pecaminosa no lo puede guardar. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner pena de muerte en Colombia para los secuestradores y para los violadores. Los que son buenos no tienen problema porque la ley para ellos no es. ¿Quiénes son los que se van a preocupar? Los que son malos. Entonces, ¿por qué algo siendo bueno condenó? Porque no, dice la palabra que no hay bueno ni a uno. Ni a uno, ni siquiera uno es bueno. Entonces el Señor tuvo que diseñar la gracia para nosotros podernos acoger a esa gracia y darnos el Espíritu, regenerarnos internamente, tumbando la mala inclinación del primer Adán, que era de la tierra, y ponernos la inclinación espiritual del segundo Adán, que viene de arriba, y guardar la Torá. Y dice la palabra, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Dígame, ¿quién ha podido guardar la ley? ¿Quién ha podido guardar la ley? Entonces no se la venga usted a dar aquí más que otra persona, porque si usted guarda unas cosas e infringe la otra, es culpable de todas. Nosotros aquí guardamos mandamientos no para ser salvos. Guardamos mandamientos acá es porque los hacemos por obediencia, por amor, porque ya tenemos la justificación, que es la sangre del Cordero. Pero lamentablemente en esta ciudad
somos mal interpretados. ¿Aló? Dice, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para Elohim. ¿Por qué? Porque ninguno ha podido guardar la Torá. El único que guardó la Torá, ¿quién fue? Yahshua HaMashiach. Por eso es que no nos podemos juzgar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos infringimos la ley y somos condenados. Entonces todos, tanto judío como griego, necesita emergentemente, urgentemente, acudir al sacrificio y al perdón de la sangre de Yeshua. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Timoteo. Perdón, a Nicodemo, siendo un rabino, le dijo, si tú no naces del agua y del espíritu, tú no entrarás en el reino de los cielos. ¿Aló? Entonces, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Elohim, queda pues manifiesto que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros estamos aquí viviendo? ¿Por la fe en quién? ¿En los mandamientos? ¿En nuestra propia justicia? Por la fe en Yahshua HaMashiach. Pero ojo, cuando tú tienes a Yahshua y guardas mandamientos, mandamientos básicos, los mandamientos de Yahweh, tú tienes bendición, porque los mandamientos traen bendición. Por eso Chaulo dice, si alguien se circuncida y guarda legítimamente la ley, pues es una bendición. Ahora, ¿cuál era el problema de los judaizantes? Que imponían ellos las cosas sin la gente estar preparada para hacerlo. Pareciera que fuera un campeonato del que más cortara prepucios. ¿Me está entendiendo? Y ellos no estaban enseñando la circuncisión, no estaban siendo maestros, no estaban enseñando al pueblo, sino que los estaban obligando y los estaban condenando y manipulando para hacer un ritual, ¿sí? Que a lo mejor ni ellos mismos entendían qué era lo que estaban haciendo. Entonces las cosas cuando usted las hace por mandato produce rabia, pero cuando usted las hace por amor produce gozo. Cuando usted viene a la congregación motivado, eso le trae gozo. Cuando viene obligado, le produce rabia. Todo lo que hacemos obligado produce rabia. Por eso Chaulo decía, la ley produce ira. Claro, cuando te mandan a hacer algo produce ira. Pero cuando estás en la libertad del Espíritu, te produce gozo al hacerlo. Gálatas 3:12, la ley también no es de fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Por eso el Señor, por los laitos, ustedes van a ver que en la Torá Él dice, y guardarás y observarás estos mandamientos, los cumplirás y los amarás de todo corazón. Pero eso nunca sucedió. Lo tercero, porque el judío practicaba las cosas para vivir, pero faltaba una cosa, amor, y amar de corazón, y eso es lo que se llama el Brit Milá del Espíritu, la circuncisión del Espíritu. Cuando usted tiene la circuncisión del Espíritu, usted cambia. Cuando no la tiene, usted hace las cosas, pero no hay un cambio. Cumple, se vuelve religioso, se vuelve legalista, pero no tiene realmente una mayor trascendencia en lo que está haciendo, porque usted no es espiritual. ¿Me está entendiendo? Una cosa es cuando yo le doy un regalo a mi esposa por salir de paso, y otra cosa es cuando selecciono un buen regalo para darse.